Segunda de Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 14. Vamos a entrar ya en el capítulo 8, pero antes de terminar este capítulo, que nos ha llevado bastante tiempo con respecto a la familia y a la vida de pareja o matrimonial, quisiera que viéramos otros asuntos que se han quedado en el aire pero que están ahí. Siempre os animo a que vayáis a casa y vosotros mismos hagáis vuestras lecturas e indaguéis en los textos de la Escritura, más allá de lo que un domingo como este podamos decir. Hay asuntos que se han quedado y que sería bueno quizá de profundizar en otras ocasiones o circunstancias. ¿Recordáis el versículo 32 y el 34? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí me surge una tensión bendita y dichosa, y es el deseo de agradar. Por una parte nos dice que tanto el esposo o la esposa quieren agradarse a sí mismos, que el esposo quiere agradar a su esposa y la esposa quiere agradar al esposo, y a la misma vez de agradar al Señor. Y yo creo que es una manera muy hermosa de definir lo que es nuestra vida. Por una parte es agradar al Señor y por otra parte es agradarnos mutuamente. Así que los que estáis casados, la definición del matrimonio es esta: agradaros. Que sea de agrado, que sea de bendición, que sea de ayuda, que sea de disfrute. Y por otra parte nos define nuestra vida con el Señor, agradar al Señor. Hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, complacerle. Y a veces surge esta tensión, pero la realidad, como también hemos visto, es que cuanto más agrademos al Señor y más comunión tengamos con el Señor, más fácil será nuestra vida matrimonial. Cuanto más le agrades a Él, más podrás tú agradar y ser agradecido también en la pareja. Pero bueno, lo dejo para vuestro propio análisis y estudio. Otro asunto que también surge a lo largo del capítulo, que es importante, es de la situación de la mujer, porque está planteando una posición que era muy radical o que era muy novedosa en los tiempos en los que estaba escribiendo Pablo, porque desde el versículo 3, 4 en adelante nos está diciendo que el hombre y la mujer son iguales dentro del matrimonio. El hombre está para la mujer está para el matrimonio. El hombre se debe a la mujer se debe al marido, y así de manera constante. Por tanto, no hay ningún tipo de dominio o un dominio machista sobre la mujer. Los dos son iguales y los dos están en la misma posición. Esto era nuevo en aquel tiempo y nos muestra que los derechos de la mujer no se han inventado en el siglo XX o en el siglo XXI, sino que ya se estaban planteando en la misma Escritura hace 2000 años. Quisiera corregir un error que tenemos en nuestras versiones de la Biblia. Si leéis en el versículo 36, dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Bueno, la palabra hija no está en el texto original, en el griego, así tampoco en el versículo 37. Simplemente está virgen, como podéis leer también en el versículo 25, cuando leemos en cuanto a las vírgenes. No está poniendo la posición en la autoridad del padre, si vuestra hija virgen se tiene que casar, sino que lo está poniendo, o así lo interpreto, lo está poniendo en los novios, en la relación de pareja antes de casarse. En lugar de virgen pudiéramos entender la doncella o tu novia. Y lo que está hablando es de la capacidad de contentamiento, de estar satisfecho o de poder esperar, de la capacidad de voluntad. Fijaros lo que dice el versículo 37. Pero el que
está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, dominio propio. Y esto es algo para los novios antes de casarse, dominio propio, de poder mantener el respeto, la dignidad de la chica o del chico en sí mismo. Es la relación de pareja entre novios, no tanto de la responsabilidad del padre sobre la esposa, sobre la novia. Porque lo que nos está diciendo es, bueno, la mujer va a quedar en una posición de libertad, no depende ni de gobernantes, ni de la autoridad del país, ni del padre. Si un día la mujer se queda viuda, dice Pablo, pues es libre. Libre para casarse o para no casarse, y se quiere casar con este o con aquel. Es decir, tiene una amplitud como viuda independiente y libre de la ley de tomar la decisión que ella quiera. Así que fijaros bien lo que nos está planteando con respecto a la mujer en aquella época. Hoy nos parece esto como algo pequeño, pero aún así un principio importante. Ahora bien, en lo que está diciendo esto de agradar al Señor y agradar al marido, o de si es libre ahora para casarse con quien quiera, nos trae un principio que es mayor que los otros principios. Fijaros en el versículo 39, con tal que sea en el Señor. Y yo quisiera que centráramos nuestra atención en este principio. Mirar, los creyentes, nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos aceptado también a Cristo como nuestro Señor. Y esto va a cambiar nuestra perspectiva. No es que ahora nosotros estemos independientes de las leyes y que no haya ninguna normativa para nosotros. Ciertamente Pablo nos dice que ahora todo lo puedo o que todo me es posible, aun cuando no todo convenga, todo me es lícito, pero eso no quiere decir que no estemos bajo normativas y bajo leyes. Por una parte, de los 10 mandamientos. O sea, el creyente todavía está bajo la normativa de los principios que se establecieron en el Antiguo Testamento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo, como el resumen de ese decálogo, de esos 10 mandamientos. Y de los principios que de ahí se desprenden. Entonces no podemos llegar y decir, me he convertido a Cristo, ahora puedo hacer lo que me apetezca. Y por supuesto que no. Hay leyes. Y están las leyes del 10 mandamientos, pero es que además tenemos las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo ahora, en esta mañana, a algunos de vosotros que no conocéis a Cristo como Salvador, os invito a que lo aceptéis. Yo puedo llegar y decir, mira, no importan vuestros pecados, puedes venir a Cristo y aceptarlo como tu Salvador. En ese mismo instante que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y en ese mismo momento, tu alma ya está segura para estar un día en la eternidad con el Señor. Esto es así porque lo dice la Escritura. Cristo puede ser tu Salvador ahora si lo aceptas con todo tu corazón. Ahora bien, siempre tendremos que decir que en el momento mismo que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, estás aceptando a Cristo como tu Señor. No pueden venir separados. O sea, aceptas a Cristo como el Salvador de tu alma, pero aceptas a Cristo como el Señor de tu vida. Y lo que eso implica es que estás bajo su dirección. Si Él ha sido capaz de darlo todo, es decir, de dar la sangre para comprarte y rescatarte, tus pecados conllevaban una condena, un coste. Y ese coste lo paga nuestro Señor Jesucristo y te ha rescatado, te ha redimido, te ha comprado, te ha adquirido, por tanto eres suyo. Cuando hemos leído a lo largo de esta epístola, desde el capítulo 1, y lo hemos visto anteriormente, incluso dentro del matrimonio, de cómo Dios llama, Él te llama. Pero cuando te llama no es simplemente para tener una conversación, te llama para que pertenezcas a Él. Es decir, te llama, te adquiere y ahora le perteneces. Tenemos que tener este concepto nosotros los que decimos ser creyentes, de que ahora somos del Señor. Bien, el ser del Señor no quiere decir que ahora tengamos una carga que no podamos sobrellevar, porque nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es tanto de que tengamos que llevar unas leyes y unas normas y unos principios que antes nos costaban la vida, como eran los 10 mandamientos que nadie podía cumplir, sino que ahora el yugo de nuestro Señor es diferente. Por eso Pablo en otros lugares dice que es la ley de Cristo, que es la ley de la fe, que es la ley del amor. Todos estos conceptos que vienen en las cartas de Pablo o vienen en el Nuevo Testamento nos muestran de que ahora nuestros ojos están puestos en el Señor, de que le pertenecemos y que por tanto nuestra voluntad
la nuestra, está sometida a la voluntad de Cristo. Que no es en primer lugar lo que yo quiero, sino que es en primer lugar lo que Él quiere. Pero esto está implicando más. Por ejemplo, cuando vosotros leéis ahora las bienaventuranzas, en el capítulo 5 al 7 de Mateo, por ejemplo, nos está diciendo que ahora espera de nosotros los creyentes más todavía. O sea, si antes decía que era pecado matar, ahora el Señor Jesucristo dice, pero es que también el que insulta es culpable de ese mandamiento. Nos decía que era pecado el adulterio, pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros los creyentes que incluso los pensamientos que pensamos de adulterio, de inmoralidad o de infidelidad, son culpables de este mandamiento. Ya no está diciendo que nos tenemos que conformar con los principios, mandamientos y exigencias de antes, sino que ahora como creyentes tenemos que exigirnos más. Tenemos que ir más lejos que incluso los mismos fariseos. No porque sea una carga, sino porque es posible. Porque estando en Cristo, ahora estamos bajo leyes y normativas. Cuando le está diciendo la mujer está ligada a su marido por ley, en este versículo que hemos leído, no sabemos si es por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo o por las bienaventuranzas, porque ahora como creyentes nos tenemos que exigir más, o por las leyes humanas de los principios que establece. Pablo nos dice en Romanos 13, versículo 1, que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Y si estamos en este país donde se nos dice de ciertas normativas, tenemos que estar sometidos a esa normativa. No podemos ir por el capricho de nuestro corazón o por la intuición o nuestra imaginación. Entramos constantemente en nuevos pactos y relaciones y cuando nosotros decimos algo, nos dice la Escritura, que sea sí, tiene que ser sí, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ten cuidado en las cosas que te comprometes, en la palabra que das, porque estás ligado a esa palabra que das. Así que ten cuidado, dice Proverbios, en las cosas que prometes porque te ligas a ellas y luego tienes las consecuencias delante del Señor. Estamos constantemente bajo pactos. Tú das tu palabra a tu amigo de que vas a estar, de que le vas a ayudar o que vas a hacer y estás comprometido a ese pacto y no te podrás librar hasta que no lo cumplas o uno de los dos fallezca. Y eso lo vamos a ver constantemente. Los pactos de negocios, del banco, de hipotecas, del trabajo, de empleados y jefes, etcétera, etcétera. Algunos de ellos podrán acabar por las circunstancias o porque tú las cumples. Pero el creyente, por el hecho de ser creyente, nos vamos a dar cuenta de que estamos comprometidos en muchos pactos, en muchas leyes, en muchas normativas, igual que lo que está diciendo aquí con respecto al mismo matrimonio. Pero ahora nos da un principio. Nos dice que, bueno, puede llegar que algunos acaben o que no sea necesario, pero dice ahora a los creyentes, con tal de que sea en el Señor. Un nuevo principio cristiano, en Cristo, en, por y para Cristo. Si hemos sido llamados por Él, ahora nosotros dependeremos de Él por completo y definitivamente. Es un principio que ya se ha señalado en otras ocasiones, pero que es algo que tendremos que tener por siempre. La Escritura, Pedro, lo dice en su segunda carta, que todo sea para su gloria, que todo sea para agradarle, que todo sea en su servicio. Así que aun cuando nosotros nos podamos librar o no de ciertos pactos y ciertos convenios o a las leyes que quedan sobre nosotros, que siempre sea en primer lugar en Cristo y para su gloria. Este es un principio que te va a implicar en todas las áreas de tu vida a lo largo de toda tu vida. No vas a poder desprenderte de él en ningún momento. Fijaros, por ejemplo, en Colosenses, si leéis conmigo y buscáis en vuestras Biblias un principio, este mismo principio que Pablo extiende de por vida a todos los creyentes. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Fijaros bien la extensión y lo absoluto que es este principio que Pablo establece o la Escritura establece para todos nosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fijaros,
Y todo, no algo, no en parte, no la vida espiritual, no el domingo, sino todo lo que hacéis. Y no únicamente de hechos concretos, sino todo absolutamente lo que hacéis, ya sea de palabra o ya sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando vas a establecerte un negocio, o cuando te vas a hipotecar con un banco, o cuando vas a establecer amistades con unos amigos, o cuando vas a tener intimidad de dormitorio, o cuando vas a adquirir una casa, todo lo que hagáis, todo sea en el Señor. Esta es la atadura, sublime y hermosa atadura que nosotros hemos adquirido. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el Señor. No hay ninguna otra opción que se nos pueda presentar para nosotros los creyentes. No hay, por mucho que tú puedas imaginar, un área que pueda quedar al margen de este principio. Todo debe ser hecho en el Señor, que es lo que hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. No podemos tener dos señores, no podemos tener un conflicto de intereses. Cuando hay un conflicto, primero tiene que ser el Señor, y si no le agrada al Señor, si no es la voluntad del Señor, no lo podremos aceptar en manera alguna. Los ídolos y el templo del Espíritu, que somos nosotros, no pueden estar juntos, igual que no pueden estar juntos el fuego y el agua. Nosotros tenemos que tener caminos diferentes o distintos.